Doctor Sommer y el doctor Carlos. El doctor Sommer ya era nacido la de... Vamos a empezar. ¿Faltan? ¿Empezamos o quieren que empezamos? Vamos a hacer un poco el tema de diabetes. Diabetes es un tema muy bonito. Es un tema que no preguntan mucho en los exámenes también del internado, ¿no? Pero por ahí una preguntita, como decían sus compañeros que están rotando conmigo. Criterios de diabetes siempre preguntan un poco. Voy a tratar de englobar lo máximo que pueda lo que es diabetes. Es muy amplio, pero cosas que ustedes deben de saber, ¿ya? Todo voy a tomar acá de los Power, así que no copien, tranquilos, solamente escuchen. Como les dije a sus compañeros en la mañana, tienen que acostumbrarse ya a escuchar, tomar latidos de ciertas cosas y nada, ¿no? Están previos a su internado, así que sí, me tocó muy difícil, pero les voy a ayudar. Así que bueno, vamos a empezar con diabetes, chicos, ¿ya? Yo soy egresado acá de la Carta también, mi abuela Maca. Tengo un vestido también, tengo dos especialidades. Soy jefe de servicio en hospital. En promoción fuimos los primeros 20 puestos de salud en todo el sur. Así que ustedes esperamos lo mejor. ¿Ya? Créanse que son buenos, hay que leer. ¿Están leyendo su banco de preguntas? Lo de los cuantitos de San Marcos, ¿han leído los exámenes anteriores? Leanse banquitos, lean su CTO para sus exámenes que vienen, ¿ya? Y este sexto año, pásenlo bien, aprueben estos cursos. Si pueden mejorar un poco el ranking también, porque el ranking les sirve para su examen de la residencia y el NAT, ¿ya? Así que, si se quieren preparar para el examen que viene, leanse CTO y banquitos, ¿ya? Vamos a ver qué es diabetes. La diabetes es una enfermedad crónica, ¿ya? Del metabolismo de los carbohidratos, pero no solamente carbohidratos, sino lípidos y triglicéridos, ¿no? Saben que cuando tenemos diabetes hay que buscar la asociación con elevación de triglicéridos y lípidos. Y muchas veces que la diabetes se controla, los triglicéridos se regulan. Hay distintos tipos de diabetes, la tipo 1, 2, la gestacional y otras variantes que vamos a ver. Sin embargo, el 90% está entre la diabetes tipo 2, la 1 y la gestacional, ¿no? Se ha visto que hay niveles elevados de glucosa plasmática por un mal uso de azúcar a nivel periférico, y esto va a llevar a la progresión de complicaciones serán agudas o crónicas, ¿no? Un poquito el atlas del IDF es un atlas que sale cada 5 años, es un atlas del panorama de la diabetes en todo el mundo. Los que ya saben lo que no lo aprovechamos, porque hay mucho diabetes. Para el 2045 se estima que el 46% de la población va a incrementar en lo que es diabetes mellitus. Y esto va asociado con lo que es la obesidad, ¿no? La obesidad en todo el mundo está incrementando, y sobre todo la obesidad infantil, ¿no? Ahí dicen que hay un 34% de obesidad en el mundo, pero en general si en Perú tenemos alrededor del 50-60% sumando obesidad con sobrepeso, ¿correcto, chicos? Y el tema es que va desde la etapa infantil, ¿no? Si ustedes se acuerdan, ¿dónde han leído Estría Grasa, por ejemplo? ¿En qué curso han leído Estría Grasa? No me acuerdo bien. ¿Han llevado el libro Robbins de patología? Ahí dice el libro de Estría Grasa. Las estrías grasas generalmente se veían más en poblaciones donde había carga de colesterol familiar, que era una población judía, que no me acuerdo de no sé qué tantos. Sin embargo, ahora en los niños obesos se pueden encontrar placas de aterosclerosis en el cuellito. Un buen tema de tesis podría ser correlacionar la obesidad o el índice de masa corporal en la obesidad infantil y la presencia de placas en el nivel carotídeo y el cardiovascular. Entonces, la obesidad genera muchas enfermedades como resistencia a insulina. Ahora vamos a lo que es criterio de diabetes. Lo más importante es bien facilito. No me explicaron nunca bien diabetes en la U. Así que en el internado no sabía qué tipo de insulina había, así que cuando la jefa me decía, doctor, ¿qué insulina voy a poner al paciente? No me acuerdo. La idea es que ahora ustedes por lo menos sepan qué tipo de insulina está. Chicos, en lo que es criterios de diabetes es bien fácil. Hay 4 criterios. De los 4 criterios, el cuarto no necesita repetirse, ¿correcto? Y los otros 3 sí necesitan repetirse, así de sencillo, ¿correcto?
El concepto de hemoglobina glicosilada por enzima igual a 6.5%. Sin embargo, el test debe ser hecho por un laboratorio que tenga este método de acá. Según un estudio internacional de control de pacientes con diabetes, la hemoglobina glicosilada es valedera siempre y cuando se lleve a cabo el método de DST. Por eso es que cuando ustedes estén en la práctica clínica, cuando estén reservistas y les traen una hemoglobina glicosilada, tiene que ser un buen laboratorio que tenga registrado este método, porque si no, no vale. ¿Ya, chicos? El otro criterio es una glucosa en ayunas por encima o igual a 126 miligramos por decilitro. ¿Cuál es el criterio de acá? Que debe haber 8 horas de ayuno. Si no hay 8 horas de ayuno, chicos, no sirve. Y la otra es la glucosa a las 2 horas por encima de 200. Todo esto con una sobrecarga oral de 35 gramos de azúcar. El cuarto criterio es cualquier nivel de azúcar que esté de 200 a más, pero con un paciente que tenga signos y síntomas clínicos o con debut de crisis agudas. ¿Cuáles son las dos crisis agudas? La cetoacidosis diabética, por ejemplo, o un coma interosmolar. Si ustedes están en emergencia y tienen un paciente con dolor abdominal, deshidratación marcada, tiene síntomas como poliuria y polidipsia, y le hacen una glucosa al azar y está en 200, ese paciente es diabético. ¿Correcto? Muy bien. Para los otros tres criterios, chicos, hay que repetir el mismo o hacerle el otro. Por ejemplo, si yo tengo un paciente con glicada en 6.6, puede ser diabético. Tendría que pedirle una nueva glicada o pedirle otra prueba, que podría ser una glucosa en ayunas, para corroborar el gusto. ¿Correcto? Entonces, lo que les dice el ADA es de que tienen que hacer 2 test del 1 al 3, que pueden ser repetir el mismo o combinar cualquiera de los dos, pero tiene que haber 2 pruebas positivas para diabetes. ¿Listo? Eso va a estar en las diapos, así que tranquilos. Acuérdense los números de 200, 126, 6.5. Lo que es prediabetes existe, sí existe la prediabetes. La prediabetes tiene ya elevador cardiovascular y el punto de corte es lo mismo, solamente que el diagnóstico es una prueba de ayunas entre 100 y 126 y la de tolerancia al azúcar entre 140 y 200. Así de sencillo. Entonces, si en el examen les pongo paciente que tiene sobrepeso, obesidad, cantosis lírica, si viene con una hemoglobina glicosilada en 5.9, prediabetes puede ser. ¿Ya? Así de sencillo. ¿Ya, chicos? Ahora, este es un temita que salió hace un añito, es un paper que quería ver. Lo que pasa es de que si ustedes ven, es bien pesado un paciente sentarlo 2 horas y darle azúcar. Entonces, hay mucha pérdida de pacientes porque no les gusta, ¿no? O sea, cuando viene un paciente le digo, voy a hacer una prueba de tolerancia a azúcar de 2 horas, doctor, trabajo, no tengo tiempo. Entonces, como he visto la glicada, depende mucho de otros factores que les voy a indicar. Así de que se está postulando la prueba de glucosa a la hora con una tolerancia de azúcar y se ha visto que valores por encima de 155 a la hora son considerados como pacientes que tienen una alteración del nivel de azúcar y deberían hacerse una prueba de estilos de vida. Pero aquellos que tengan a la hora de 209 a más pueden ser diabéticos. Entonces, eso se está estudiando. Todavía el ADA para el 2025 no ha firmado este valor de 1 hora, pero puede ser un momento de trabajo de investigación para los que puedan hacer síntesis sobre el nivel de azúcar. ¿Ya? ¿Cuántos de los pacientes que tienen una glucosa a la hora de 209 realmente son diabéticos y cuáles no? Hacen una prueba de sensibilidad y especificidad y qué. Así que los dejo. Entonces, esto para que ustedes se luzcan cuando estén en el hospital y ven a alguien de San Agustín y dicen, ¿cuál es el no he leído? Yo soy. ¿Ya? O sea, la idea es en la práctica clínica. Si tengo un paciente que me tiene una tolerancia al azúcar y el valor de 2 horas es un poco alto, como de 210, tiene algo de peso, todavía no está aprobado por él. ¿Listo? Hay distintas pruebas para determinar lo que es diabetes. Hay los criterios de la Sociedad Norteamericana de Diabetes, la de la Sociedad Mundial y otras cositas. Pero todos están ahí y coincidimos con la prueba de 100, 125 y todo para los criterios diagnósticos. Otra cosa que no les dije de la hemoglobina glicosilada, chicos, es que la glicosilada tiene múltiples factores con los valores de hemoglobina. Si la hemoglobina es alta o baja, la hemoglobina glicosilada no vale. Si el paciente tiene deficiencia de hierro, tampoco vale. Entonces, si en el examen le pongo paciente que tiene una hemoglobina, paciente que tuve al examen con una hemoglobina en 8 y tiene una hemoglobina glicosilada en 6.8,
¿Podría ser diabetes? Se ponen no, porque la hemoglobina glicosilada no es real por el valor bajo de hemoglobina. La hemoglobina glicosilada tiene muchos errores diagnósticos en el nivel de hierro y el nivel de hemoglobina en sangre, porque lo que suma son los promedios de las tres glucosas, de las glucosas en ayunas, glucosa, azúcar de los 3 últimos meses. ¿Ya? Muy bien. Entonces ya sabemos qué es diabetes y qué es prediabetes. Esta cosita de interesante, pero ojalá que de repente se valide para de acá a pocos meses o unos años. Vemos. La pregunta es, ¿en quién tenemos que hacer un cribado de diabetes? O sea, ¿en quién tenemos que buscar la enfermedad? Y lo que nos dicen es, por ejemplo, pacientes por de 45 años a más, que tengan factores de riesgo como sobrepeso o obesidad, ovario poliquístico, pacientes con antecedentes de hipertensión arterial, hipertrigliceridemia. Siempre en pacientes con triglicéridos altos hay que buscar diabetes, chicos. Hemoglobinas glicosiladas un poco patológicas, sospechosas. En este grupo de pacientes hay que buscar la diabetes. En las mujeres con síndrome de ovario poliquístico son chicas que son jovencitas y delgadas. A pesar que son delgadas, tienen niveles de insulina muy altos y tienen alto chance de ser diabetes durante la gestación, sobre todo. Entonces, una paciente con ovario poliquístico que tiene sobrepeso, hay que decirle que durante la gestación no puede elevar de peso mucho porque tiene alto riesgo de ser diabetes gestacional. Si tengo un paciente que tiene una clínica con acantosis nígrica, sacrocordones, que son esos pedacitos de carne, hay que buscar diabetes. Si tengo un paciente que tiene enfermedad cardiovascular, tiene sobrepeso, hipertensión, acantosis nígricas, tengo que buscar diabetes. ¿Por qué tengo que anticiparme? Porque si yo logro prevenir que el paciente me haga diabetes, voy a bajar el riesgo cardiovascular de la enfermedad. La diabetes es una enfermedad de vaso grande y vaso chico. Por eso hablamos de nefropatía diabética, retinopatía diabética, enfermedad renal. Hablamos de lo que es macrovaso, problemas epicárdicos, nivel de microvaso, falla cardíaca diabética. Hablamos de lo que es pie diabético. Entonces, chicos, en general, la diabetes daña los vasos sanguíneos. Por eso es que en todo paciente con enfermedad cardiovascular hay que descartar diabetes. Y se recomienda repetir cada 3 años. Sin embargo, hace poco salió un estudio en Perú y como la obesidad ha incrementado a nivel de Perú, se estima que el cuidado de diabetes ya no va a ser hasta 45 años, sino en pacientes más jóvenes, de 35 años. Por eso todavía está en estudio. ¿Y cuál es la prueba más sensible para ser cribado? La tolerancia de azúcar, porque me permite diagnosticar mayor cantidad de pacientes enfermos y sería mejor para estudios de cribado que la hemoglobina glicada, porque la hemoglobina glicada tiene muchos falsos positivos y negativos. Ahora, la clasificación de la diabetes no es tan feo como se ve. La verdad que, aunque ustedes sepan diabetes tipo 1 y 2 gestacional es suficiente. Hay otras diabetes raras, que son diabetes muy difíciles de diagnosticar porque necesitamos pruebas genéticas, pero que Dios mediante en el futuro tengamos laboratorio de genética que ahí podamos hacer el cribado. En general, tenemos la diabetes tipo 1, que puede ser A o B, y tipo inmune. Tenemos la diabetes tipo genética por problemas de la célula beta, tenemos diabetes por acción de la insulina a nivel periférico, o sea, no porque la célula beta funcione mal, sino porque la insulina se produce pero no actúa en sus receptores. Diabetes asociados a otras endocrinopatías, por ejemplo, el Cushing, siempre hay que buscar hiperglicemia. Un paciente con Cushing, hiperglicemia, una enfermedad de hipoglucemia, pacientes con feocromocitomas, etc. Diabetes inducidas por medicamentos, por corticoides, por ejemplo. Infecciones, ¿no? La rubirola, citomegalovirus que pueden causar daño. Otras diabetes un poco comunes, como el síndrome de Doppler rígido y otras, ¿no? Y otros síndromes genéticos que pueden estar asociados, por ejemplo, a Huntington, Down, etc. Los pacientes con síndrome de Down siempre tienen que hacer dos cosas, hipotiroidismo y diabetes. Siempre hay que pesquisar TSH y pruebas de azúcar, ¿ya? Entonces, sepan de que hay diabetes que son secundarias a otras enfermedades. ¿Listo? La diabetes tipo 1 es el 5 o 10% de todas las diabetes. Es un defecto de la célula pancreática, ¿correcto? Puede haber una diabetes tipo 1 autoinmune, una tipo B autoinmune hepática. La diabetes tipo 2 es el 90% casi del resto. La acción es resistencia a la acción de la insulina periférica, ¿no? Y generalmente en diabetes tienen que pedir siempre insulina y péptido C. Cuando ustedes pidan insulina y péptido C les va a permitir diferenciar. En una diabetes autoinmune tipo 1, el páncreas tiene una baja carga de células beta y eso va a generar que la proinsulina, que es el péptido C, esté bajo. Sin embargo, en un paciente con diabetes tipo 2,
El tema no es por la producción de insulina, sino porque se produce mucha insulina. Esa insulina es mala, de mala calidad o no tiene acción. Y en cambio el glucose va a estar normal. Es una forma de diferenciar una diabetes tipo 1 de una diabetes tipo 2, que no es cara, que la pueden ustedes solicitar cuando estén haciendo su internado o su tesis. ¿Ya? Muy bien. Entonces, en la diabetes tipo 2, la presentación va a ser a mayor edad que en la diabetes tipo 1 en general, aunque la obesidad infantil está haciendo que la diabetes tipo 2 debute en niños con diabetes tipo 2 en la etapa de adolescencia o niñez. Ahora, la diabetes por defectos genéticos en la célula beta, tenemos dos tipos de diabetes, la neonatal y la diabetes MOLI. En este caso son problemas genéticos de la célula beta, ¿correcto? Y la diabetes tipo MOLI son diabetes de tipo glucómica dominante y sobre todo son alteraciones de la secreción de la insulina, que no tienen una alteración tan profunda. Hay otras diabetes genéticas como la diabetes por ADN mitocondrial, que son más raras de presentación. De las diabetes MODI, ¿qué es lo típico, chicos, en las diabetes MODI? Son diabetes que no son ni uno ni dos, pero tienen características de ambas. Son diabetes en las cuales la glucosa no es muy alta. Son glucosas que siempre están alrededor de 123, 127, 130. No suben más. Son pacientes generalmente ni muy niños ni muy mayores, adolescentes o jóvenes, adultos jóvenes, que tienen glucosas que no son muy altas. Y algunas de ellas responden bien a las sulfonilureas. Entonces, muchos años se tiene la sospecha clínica de una diabetes tipo MODI, y lo que se hace es, si tengo la sospecha clínica de una MODI, le puedo dar sulfonilurias y responde. Es una prueba terapéutica. Bueno, ¿qué deben de ser las diabetes tipo MODI? Tenemos estas tres variantes de las diabetes tipo MODI, las más frecuentes. Tenemos otras con menor frecuencia de presentación. ¿Qué tienen que saber, por ejemplo? La diabetes tipo MODI tipo 2 o por mutación del alcohol, de esta enzimita, generalmente tienen hiperglicemia, como les dije, leves, son estables, o sea, son pacientes que no se descompensan y son familiares, ¿no? Lo típico es que son pacientes que tienen mutaciones en el gen de la nicotinasa, hiperglicemias leves en ayunas, ¿no? No tienen una clínica típica, ni tienen complicaciones crónicas muy severas y a veces no requieren tratamiento salvo en la gestación. La diabetes MODI tipo 3 o la MODI tipo 1, que tienen mutaciones en estos genes, son, a diferencia del anterior, mutaciones donde sí, por ejemplo, pueden desarrollar complicaciones micro y macrovasculares. O sea, la MODI 2 es la más inocente. La MODI 1, 3 y 4 son las MODI que pueden tener más complicaciones crónicas. ¿Listo? Y hay que hacer estudios genéticos. Y la diabetes MODI tipo 5 es la que está asociada a la poliquistosis renal. A veces preguntan un poco de diabetes MODI. ¿Qué tienen que saber? La MODI 5 está asociada a poliquistosis renal, la MODI 1, la 3, la 4 y la 1 están asociadas a complicaciones crónicas y la tipo 2 es la más inocente de las MODI. ¿Ya? Eso es un poquito por cultura general porque habría que pedir los genes para hacer el diagnóstico. Y cuando sospechen tipo una MODI, denle un poquito de glibenclamida o metilida y si les mejor es una MODI. ¿No? Esta es una tablita donde vemos, por ejemplo, las diabetes tipo MODI que les he mencionado y las diabetes tipo neonatal, que son diabetes de tipo monogénica. Son muy raras de ver, así que yo he visto una diabetes, en el hospital de niño vi una diabetes neonatal, es rarísimo, y de suerte la vi, y las MODIs he visto una que otra. Acá en el equipo he visto una, pero no hay más prevalencia. Es un poquito una tabla que no quiero que se la aprendan de memoria, solamente quiero que me sepan que hay diabetes MODI y las que les he mencionado, sí sepan por lo menos por cultura general. ¿Ya? Hay otros tipos de diabetes por unos defectos genéticos más difíciles de ver, que son por acción de la insulina a nivel periférico, por ejemplo, el síndrome de Longue o el de Ransom-Mendenhall o otros tipos, que son raritas. Sí he visto en Lima, en la mañana estábamos con sus compañeros, hay un chat nacional grupal de diabetes, estamos viendo un caso, no se acuerdan chicos, de un paciente que ha recibido yodo reducido en Lima, y en ese grupito sí publicaron un caso de esta diabetes que es la lipotrófica. Son pacientes que tienen lipoatrofia, son muy delgaditos, donde reciben dosis altas de insulina y no mejoran. Son súper raros, chicos, por cultura general, para que lo sepan. ¿Ya?
mucha fibrosis quística en Perú. En Latinoamérica, Chile tiene bastante incidencia de fibrosis quística. Tal es así que en los pacientes con niños con fibrosis quística hay que hacer el cribado de diabetes a partir de los 10 años, como dice acá. Enfermedades del páncreas, tipo pancreatitis crónicas o cáncer de páncreas, también van a ser diabetes, ¿no? En un paciente con cáncer de páncreas, la cirugía inicial, el Whipple es la primera parte, y son pacientitos que hay que poner la insulina. Las pancreatitis crónicas, que se caracterizan por lientería, que son deposiciones grasosas que flotan en el agua, o dolores abdominales crónicos, les pueden pedir una placa simple. Si se ve calcificaciones en la pancreatitis crónica, también cursan con diabetes secundaria a falla del páncreas. ¿Correcto? O otras causas de diabetes por patologías endocrinológicas, creo que el pushing a la cabeza con acromegalia. Todo paciente con acromegalia tiene riesgo de ser diabetes, chicos. Cuando tengan pacientes con acromegalia, tienen que buscar diabetes. Pacientes con pushing tienen que buscar diabetes, ¿no? Otras causas más raras como el somatocinoma o los melanomas son casos mucho más raros. Y la hipocalemia crónica, sobre todo por el mecanismo de secreción de insulina. Hay diabetes secundaria a fármacos, ¿no? Que son causas más raras, como corticoides, por ejemplo, en pacientes que tienen lupus o pacientes que tienen enfermedades donde hay que pulsarlos o tienen que ser inmunodeprimidos, pueden hacer una diabetes secundaria. Y acá otras causas muy importantes pueden ser los medicamentos para diabetes, ¿no? Los medicamentos para diabetes son causas muy comunes de complicaciones a larga data como la hipoglucemia. Pero también tenemos medicamentos que pueden causar diabetes secundaria, ¿no? La pentamidina, por ejemplo, también es un medicamento que puede causar diabetes secundaria. ¿Y qué es el síndrome de resistencia insulínica grave? Simple y llanamente es este concepto cuando tenemos necesidades de insulina súper altas, y así de sencillo, y está vinculado a cuadros de obesidad mórbida. Cuando tenemos pacientes con requerimientos de insulina por encima de 200, hay que pensar en este síndrome de resistencia insulínica grave. Es una fotito de una acantosis nigricans que la van a ver muy común en los pacientes. En la patogenia de diabetes tipo 1 es simplemente un daño de la célula beta, una insulinitis por autoinmunidad tanto humoral como celular. Y hay factores ambientales que estimulan, ¿correcto? Está vinculada al HLA cromosoma tipo 6 y la concordancia entre gemelos es del 30 a 70%. ¿Ya? Entonces es autoinmune, concordancia entre gemelos monocigotos. Y ojo chicos, cuando hay diabetes tipo 1 autoinmune, estos son los anticuerpos que hay que dosar para buscar diabetes autoinmune. En Lima ya se están haciendo estos anticuerpos, el anti-GAD, el anti-IA2A y el anti-CTNT8. Entonces, cuando uno piensa en diabetes tipo autoinmune o tipo 1, ¿correcto? Hay que dosar estos anticuerpos para buscar diabetes tipo, o corroborar diabetes tipo 1. Inclusive ahora se está viendo que pacientes con sospecha de mal control de azúcar, niñitos, aunque no hagan diabetes, hay que pedirles estos anticuerpos y ya se les puede considerar, sin que hagan diabetes, pacientes con diabetes tipo 1. ¿Ya? Entonces, cuando estén rotando y sospechen diabetes tipo 1, a ojo cerrado hay que pedir estos anticuerpos para hacer el diagnóstico. En cambio, la diabetes tipo 2 es una diabetes en la cual hay factores poligénicos, o sea, es una mezcla de muchas cosas. La influencia genética es más importante que la tipo 1. Uno pensaría que la diabetes tipo 1 es más genética que la tipo 2, pero la tipo 2 es más genética que la 1, porque hay muchos factores genéticos que se están mezcladitos ahí, y la concordancia entre gemelos es mayor que la diabetes tipo 1. En este caso, los factores ambientales tienen bastante importancia en la fisiopatología. ¿Cuáles son? El sobrepeso y la obesidad. La obesidad y diabetes tipo 2 van de la mano, chicos. Entonces, cuando tenemos pacientes con diabetes de Gut que tienen obesidad mórbida, hacer cirugía bariátrica ayuda a revertir la diabetes. Cuando una persona pierde un 10 o un 15% de peso, puede revertir diabetes. ¿De qué dependerá la reversión de la diabetes? Del tiempo de diagnóstico de la diabetes tipo 2, y también depende de la edad del paciente. Si tenemos una diabetes tipo 2 de larga data en un paciente mayor, si se hace una cirugía bariátrica, no creo que el paciente pueda remitir diabetes. Ahora, ¿cuál es el concepto del octeto minoso de Cronzo? Quiere decir que para que haya hiperglicemia tienen que estar incluidos muchos factores, no solamente de ingesta, a nivel pancreático, a nivel intestinal, de lo que son lípidos, a nivel renal, a nivel muscular, el inflamosoma, a nivel cerebral
hepático. Podemos tener pacientes que tengan baja masa muscular, sarcopénicos, favorece diabetes. Pacientes con inflamasomas, procesos inflamatorios crónicos pueden hacer diabetes. A nivel cerebral, se ha visto que a nivel cerebral hay el control de péptidos que controlan los niveles de azúcar. Entonces miren todos los factores donde uno puede actuar y controlar la glucosa. Por ejemplo, si nosotros usamos metformina, estamos actuando a nivel más muscular porque mejoramos la sensibilidad de la resistencia insulina a nivel periférico. Podemos usar tiazolidinedionas. Si actuamos a nivel, por ejemplo, intestinal, medicamentos agonistas del TNF1, entonces, en base al octeto aminoso de Tronson, que es la fisiopatología de la hiperglicemia, es que se han creado distintos fármacos que actúan contra la hiperglucemia en la diabetes. Ahora, la insulina va a estar elevada antes de que el azúcar se eleve en la diabetes tipo 2. Vemos, chicos, que tenemos distintas formas de curva de producción de insulina. Estas son las diferentes formas de curva de producción de insulina. Hay pacientes que hacen insulinemia precoz y ototardía. Hay un índice HOMA, que es la relación entre la insulina y glucosa en ayunas, y 22.5, que es para poder establecer resistencia a insulina. Este índice HOMA se usa mucho para pacientes en consulta externa, sin embargo no está validado en los niños, pero si alguien quiere hacer una tesis del índice HOMA en niños, es un tema muy bonito porque no está validado el HOMA en pacientes con niños o en pacientes pediátricos. La clínica depende mucho, así de sencillo, chicos. La tipo 1 es de diagnóstico en la infancia, generalmente niños o adolescentes, pacientes que pueden tener un peso normal. Sin embargo, la forma de debut es brusca, es abrupta, porque debutan generalmente con cetocidosis. El tratamiento solamente es insulina. Tienen bastante riesgo de hacer cetocidosis diabética. Hay una relación con el HDA, concordancia entre los primeros del 30-70%. Hay autoinmunidad, el péptido C está bajo y no hay insulinoresistencia. En cambio, la tipo 2 es en pacientes que son generalmente adultos mayores, sobrepeso o obesidad, el curso es larvado o insidioso. Generalmente la dieta tiene mucho impacto con antidiabéticos orales y al finar la insulina. No hay una tendencia a la cetosis, es poligénica. No hay autoinmunidad contra la célula beta, es fácilmente detectable el péptido C y sí hay insulinoresistencia. Vamos a ver un poquito de la cetocidosis diabética. Entonces, cuando ustedes tienen diabetes, hay dos formas en que los pacientes pueden debutar. Una forma es la cetocidosis diabética y otra es el coma hiperosmolar. Las dos son situaciones clínicas muy feas que requieren manejo en unidades de cuidados intensivos. Cuando llega un paciente, ingresa generalmente por shock trauma y se le estabiliza y recién pasa a piso para controlar los niveles de azúcar. ¿Y cuál es la fisiopatología en general, chicos? Primero, tenemos que tener hiperglicemia, ¿verdad? Porque la glucosa o no se puede utilizar porque hay resistencia a la insulina, o no tenemos insulina que baje el azúcar. Entonces, cuando tenemos una deficiencia absoluta de insulina, ¿qué es lo que pasa? El cuerpo va a comenzar a sacar azúcar, ¿de dónde? De los lípidos. Va a haber lipólisis. Va a comenzar a sacar azúcar del hígado. Va a incrementar los ácidos grasos. Va a aumentar el estado cetogénico. Al aumentar el estado cetogénico va a haber cetosis. La reserva alcalina no va a poder controlar la cetosis y vamos a hacer cetoacidosis. ¿Correcto? Y esta generalmente se acompaña de hiperlipidemia. Entonces, cuando un paciente tiene cetoacidosis, hay hiperlipidemia. ¿Por qué? Porque el cuerpo busca lípidos para poder usar o tener energía. Ahora, se activan las hormonas contrarreguladoras. ¿Qué hacen las hormonas contrarreguladoras? Aumentan la proteólisis para sacar azúcar, disminuyen la síntesis proteica y aumentan los sustratos gluconeogénicos. ¿Eso qué va a generar? Que aumente la cantidad de azúcar, pero que no se puede usar. Hay incremento del azúcar porque se activa la gluconeogénesis, glucogenólisis, sin embargo el cuerpo no puede usar azúcar. Entonces, a esta cetoacidosis que se da, se suma hiperglicemia. ¿Cuál es la clínica de la hiperglicemia? Va a haber glucosuria o diuresis osmótica, va a haber pérdida de agua y electrolitos porque va a haber deshidratación. ¿Y qué va a generar la deshidratación? Hiperosmolalidad. Entonces, vamos a tener una cetoacidosis diabética porque va a haber cetosis con glucosa alta y vamos a tener un estado hiperosmolar.
Entonces, cuando la deficiencia es muy aguda y abrupta, generalmente los pacientes hacen cetoacidosis diabética. Cuando es un poco más larvada, hacen un coma hiperosmolar. Los dos se consideran como síndrome hiperosmolar o complicaciones agudas de la diabetes. Ahora, chicos, ¿ustedes se acuerdan cuál es el punto de corte para que haya glucosuria? ¿Cuánto tiene que estar la glucosa en azúcar para que haya glucosuria? 80. 180. Muy bien. Por encima de 180 hay glucosuria. ¿Ya? Eso es decir, ahí me preguntaron ese examen en el internado. Por encima de qué valor de azúcar hay glucosuria. Por encima de 180 ya hay glucosuria. ¿Correcto? Entonces, el mecanismo de la cetosis diabética es este, ¿no? Un estado donde no se consume azúcar, un estado donde se produce gran cantidad de azúcar pero no se puede utilizar, un estado de cetoacidosis y una hiperosmolaridad, y esto es lo que genera una crisis muy aguda y aguda del paciente. ¿Ya? Ahora, criterios diagnósticos de cetoacidosis diabética versus el síndrome hiperglicémico hiperosmolar. Esto también es importante que lo sepan cuando tienen prácticas o para su examen del internado. Cuando yo sospecho en una cetoacidosis diabética, generalmente el nivel de azúcar está por encima de 250, pero no tan alto como el síndrome hiperosmolar, que es más de 600. ¿Correcto? Los síndromes hiperosmolares son muy elevados por encima de 600. La cetoacidosis diabética puede ser grado leve, moderado y severo. Otro criterio, un criterio es glucosa en sangre. Otro criterio, el pH. Cuando el pH está acidótico, cetoacidosis diabética. El síndrome hiperosmolar tiene un pH normal. Para el pH es severo cuando el pH está por debajo de 7, moderado entre 7.25 y 7 y leve entre 7.25 y 7.30. El otro criterio para cetoacidosis versus hiperosmolar es el nivel de bicarbonato. Cuando el bicarbonato está por encima de 18, tenemos que pensar más en un cuadro hiperosmolar. Cuando está por debajo de 18, es pensar más en una cetoacidosis diabética. Eso lo vamos a tener en el LAGA. Cuando el bicarbonato es por debajo de 10 es severo, entre 15 y 10 moderado y 18 a 15 leve. Se pueden pedir cetonas urinarias, correcto. En la cetoacidosis diabética van a estar positivas, en el hiperosmolar pequeñas no van a estar presentes. Lo que son cetonas séricas, también lo mismo. Y ojo, la osmolaridad es un criterio muy importante. Cuando la osmolaridad es por encima de 320, estamos hablando de un coma hiperosmolar o un síndrome hiperosmolar. Otro criterio es el anion gap. Generalmente el anion gap es un anion gap elevado. En cambio, en el síndrome hiperosmolar es normal. Y el estado mental generalmente es más comprometido del coma hiperosmolar porque genera deshidratación a nivel cerebral. Es tan elevada la presión osmótica a nivel del cerebro que el paciente entra fácilmente en coma. Por eso es que el compromiso neurológico es más intenso en el coma hiperosmolar que en la cetoacidosis diabética. Muy bien. Entonces, ¿cuál es la forma de tratar un coma hiperosmolar o una cetoacidosis diabética? Son tres pilares, chicos: fluidos, insulina y ver el potasio. ¿Por qué tenemos que ver el potasio? Porque la insulina, ¿no? El potasio, cuando nosotros usemos insulina, el potasio va a bajar en sangre. Pero nosotros tenemos que dosar el potasio en el paciente antes de usar insulina. Si el paciente tiene un potasio muy bajo, ¿correcto? Por ejemplo, es peligroso y todavía no hay que usar insulina, hay que corregir el potasio. Cuando un paciente viene con un estado hiperosmolar o una cetoacidosis diabética, lo primero es iniciar fluidos. Depende del estado hemodinámico del paciente. Si está en estado de shock, hay que dar un reto de cloruro de sodio entre 500 hacia chorro. Si es un estado moderado o severo, se puede evaluar, hay que ver el nivel del sodio. Si el sodio está alto, normal o bajo. Si el sodio está bajo, podemos usar un cloruro normal. Sin embargo, si el sodio está alto, porque el paciente puede estar deshidratado con hipernatremia, hay que usar sodio en medio normal. ¿Correcto? En el caso de insulina, la insulina que se usa es la insulina regular endovenosa y se va ajustando más o menos de acuerdo a la caída de glucosa. Cada 50-70 gramos por hora debe caer la glucosa y vamos titulando la dosis de insulina hasta llegar a niveles generalmente de 250 a 300. Y el nivel de potasio hay que tener cuidado, ¿por qué? Porque si yo uso insulina
En un paciente que tiene hipocalemia, voy a exacerbar la hipocalemia, porque la insulina baja el potasio en sangre. Entonces, siempre ustedes para corregir electrolitos y sodio y agua y potasio tienen que tener el nivel de potasio. Si a ese paciente le producimos hipocalemia, podemos causarle una arritmia cardíaca o un paro cardíaco y se nos complica el paciente. Entonces, ¿qué deben de saber cuando les preguntan en los exámenes generalmente cuáles son los tres pilares del tratamiento? Fluidos, insulina y potasio. ¿Correcto? Y siempre preguntan del potasio, ¿no? ¿Qué criterio debe usarse para no colocar insulina de golpe? El nivel de potasio. ¿Listo? Muy bien. Vamos a hablar de lo que es hipoglucemia. ¿Qué es hipoglucemia, chicos? Es otra complicación aguda. Entonces, complicaciones agudas de la diabetes tenemos cetoacidosis diabética, el síndrome hiperosmolar y tenemos la hipoglucemia. La hipoglucemia es peligrosa porque puede causar paro cardíaco y puede causar arritmias. Y la hipoglucemia es difícil de detectar. Yo prefiero 1000 veces tener la glucosa alta que la glucosa baja en emergencia. Como hablamos con sus compañeros, un paciente que tiene hipoglucemia tiene alto riesgo vital, sobre todo si es un paciente viejito. Tengan cuidado con los diabéticos viejitos porque los diabéticos viejitos no controlan bien la hipoglucemia y pueden tener niveles de azúcar muy bajos sin no darse cuenta, y si uno sin querer queriendo le baja el azúcar, ¡pum!, nos hace hasta coma, convulsiones o muerte súbita. En general, cuando ustedes saben de hipoglucemia, que sí saben preguntar, son de tres tipos, chicos. La hipoglucemia a nivel 1 leve, la moderada tipo 2 y la severa. La diferencia es bien sencilla. La leve, primer punto, que para hipoglucemia es todo nivel por debajo de 70. Y el grado 1 es cuando tenemos un nivel por debajo de 70, el grado 2 por debajo de 54, y el grado 3 cualquier grado, pero que tenga dificultad para que el paciente se autotrate. Como hablamos los compañeros, si tengo un paciente adulto mayor, geriátrico, que tiene enfermedad renal crónica y tiene la glucosa de repente en 58 o 60, pero que el paciente ya está soporoso y él no puede avisar o no se le puede tratar, es una hipoglucemia grave. Depende mucho de la necesidad de que el paciente sea asistido. Ahora, como yo les decía a sus compañeros, ¿de dónde salen estos niveles de 70 y 54? Bien sencillo. Este es un grafiquito muy importante que lo saqué de un artículo antiguo de Lara y me parece que explica muy bien lo que es hipoglucemia. Acá, si ustedes ven, están los números críticos de 70 que hemos estado viendo, ¿ya? Cuando hablemos de la cascada contrarreguladora, así como en la hiperglicemia había cascada contrarreguladora, en la hipoglucemia también la hay. Y no necesito llegar a 70 para activar la cascada. Entonces, si yo les pregunto en el examen, ¿cuál es la primera respuesta fisiológica del cuerpo frente a una hipoglucemia? Uno pensaría muchas cosas, pero lo más sencillo es que el cuerpo inhibe la producción endógena de insulina. Miren cómo ya a nivel de 82.8 miligramos, que no es criterio de hipoglucemia, el cuerpo inhibe la producción endógena de insulina. Cuando llegamos a 80, comenzamos a bajar, y cuando estamos cerca de ese punto crítico de 70, que es el que dicen los libros, miren cómo se nivela el glucagón. El glucagón contrarregula la insulina. El glucagón saca azúcar, eleva el azúcar en sangre. En 66 se activa la adrenalina y la hormona de crecimiento. Seguimos bajando. Si a pesar de eso la glucosa no sube, a niveles cercanos de 57, y ese 54 mágico, se produce cortisol y se activan los síntomas autonómicos. ¿No? Entonces, si sigue bajando el azúcar, podemos llegar a niveles críticos de 27, donde la coma y convulsiones. Y justamente, chicos, cuando se activan los síntomas autonómicos en este nivel, es que el paciente puede ser arritmia. Si se eleva la adrenalina, el paciente que tiene arritmia va a ser más arrítmico. Por eso es que la hipoglucemia es mortal. Imagínense que un paciente mayorcito, posinfartado, con arritmia, beta bloqueado, haga hipoglucemia, puede despertar muertito, sin ningún problema.
tienen que lucirse y presentar a la guardia y decir, es un paciente adulto mayor, ingresó por una neumonía, una diabetes de larga data con complicaciones crónicas, con elevado riesgo de hipoglucemia, queda la guardia para control de glucosa en la madrugada. Porque estos pacientitos hacen hipoglucemia en la madrugada. Por eso es que hacen arritmias en la madrugada. Hay que tener mucho cuidado, chicos. Pero con este ejemplito yo quiero demostrarles de dónde salen los puntos de 70, 54 y cuál es el orden en que se activan las hormonas contrarreguladoras y por qué hay síntomas autonómicos como taquicardia, desesperación y aporesis, ¿no? Justamente por la liberación de hormonas. Muy bien, entonces en la clínica de hipoglucemia tenemos dos tipos de clínica, síntomas autonómicos y los neuroglucopénicos, ¿no? Y acá están los niveles de azúcar por los cuales se producen los síntomas, los neurogénicos autonómicos con glicemias entre 60 y 55 y los neuroglucopénicos por debajo de 50. Entonces lo primero que se produce son la taquicardia, la ansiedad, el peligro. El paciente llega y dice, doctor, no me siento bien, está sudando un montón. Y recién después vienen alteraciones de la conducta, conocimiento. Uno pensaría que un paciente con hipoglucemia va a venir durmiendo. No, pero si ustedes tienen un paciente con diabetes que viene con excitación psicomotriz, tienen que pensar también en hipoglucemia. Porque a veces los pacientes vienen por cuadros de excitación psicomotriz y no tanto por somnolencia o sopor. ¿Ya? El tratamiento, la regla de los 15 gramos de carbohidrato cada 15 minutos, así de sencillo. En caso persistan, no tenemos glucagón en Perú, sería tener glucagón, y si es que no, tenemos que usar glucosa al 33% endovenosa, más o menos, o una glucosa entre 70 y 40 si usan 4 ampollas, y por debajo de 40, como cancha, 8 ampollas de glucosa al 33% sin miedo. Cuando ustedes estén ahí y encuentran un paciente soporoso y sudoroso y se les está durmiendo, al toque le toman la glucosa, si está en 45-50, le dicen, jefita, urgente, cárguenme 4 ampollas de desorden del 3% en vuelo, y el paciente va a despertar. Y en los pacientes que ustedes manejen en el CERUM o en su internado, que no usan o que no tienen a la disponibilidad estas cositas, su chocolate y caramelos de limón, Coca-Cola y jugos. Ahora, dos cosas les quiero decir en cuanto a cuándo tienen que tener miedo de hipoglucemia. Cuando tienen pacientes que usan insulina y sulfonilureas. ¿Por qué? Los pacientes diabéticos de larga data que ustedes van a tener son pacientes que tienen enfermedad renal crónica. Entonces, la insulina recircula en la sangre. Las dosis son bajas, pero el tiempo de duración es alto. Entonces, yo puedo tener hipoglucemia y la insulina sigue actuando y haciendo hipoglucemia. El tiempo de vida de la sulfonilurea puede ser hasta de 48 horas. Yo tengo el caso de la abuelita de un amigo que hacía otro riño, que la señora sin darse cuenta se metió con glibenclamida y la paciente hizo hipoglucemia. Le dieron de alta en emergencia y la paciente reingresó otra vez por hipoglucemia. Cuando tengan un caso de hipoglucemia por sulfonilurias, hay que hospitalizar al paciente y hay que dejarle dextrosa como guía y controles periódicos. ¿Ya? Entonces, siempre en hipoglucemia, chicos, cuando tengan los que hemos rotado en hospitales del ministerio, y ustedes que van a hacer periferia en algunos internados, van a manejar pacientes que toman glibenclamida. En el MISA solo tienen glibenclamida, que es una sulfoniluria muy peligrosa porque sí es potente porque baja el azúcar, pero causa mucha hipoglucemia. Y yo he visto hasta ahora médicos que recetan glibenclamida 3 veces por día. Es mucha dosis, es peligroso. ¿Ya? Y tienen duda con la glibenclamida si el paciente es de alto riesgo de hipoglucemia. ¿Quiénes son alto riesgo de hipoglucemia? Viejitos, pacientes con enfermedad renal crónica. ¿Por qué renal y hepática? El hígado y el riñón producen azúcar. Si tengo un paciente con falla hepática, no hay quien produzca azúcar. Si tengo un paciente con enfermedad renal, ¿quién va a producir azúcar? Nada, nada que ver. Entonces, los renales crónicos, los pacientes con hepatopatía crónica, los viejitos, los pacientes en diálisis, pacientes con arritmia cardíaca son pacientes de alto riesgo. En ellos, con mucho cuidado, chicos. Si vienen con glibenclamida, rótenla. La glibenclamida en otros países ya no se usa para pacientes de alta edad y con problemas cardiovasculares. ¿Ya? Complicaciones crónicas son las complicaciones de micro y macrovaso, microangiopatía, retinopatía, nefropatía diabética, ¿no? Las macroangiopáticas, enfermedades de vaso grande,
infartos, ACVs, TIAs, enfermedad arterial periférica, los prediabéticos. La gastropatía diabética es feísima. Yo tengo el recuerdo de 3 pacientes que hicieron gastropatía diabética, pacientes que no pueden comer, vomitan y vomitan. Son pacientes que tienen gastroparesia. Se les hace un estudio por medicina nuclear y se ve el tiempo en que el estómago vacía el contenido y nunca lo vacían, es terrible. Y afecciones en la piel, como la calcosis clínica y otros. ¿Qué deben de saber, chicos, de las complicaciones crónicas? Agarran vaso grande, epicárdicas, angina, infarto, ictus. A nivel de varoncitos, impotencia. Muchos pacientes diabéticos generalmente nos dicen, doctor, no tengo hijitos, o doctor, no tengo impotencia. Puede ser por la diabetes mal controlada. Tal es así que actualmente en urología, cuando un varón o una mujer va para ver lo que es el tema de pareja, para tener bebés o impotencia, hay que controlar el azúcar. A nivel muscular puede ver lo que es la claudicación intermitente por mala inclinación. Cuando hay claudicación el paciente le duele al caminar. Y finalmente el famoso pie diabético o gangrena. Otras complicaciones son las disautonomías, pacientes que hacen bradicardia o taquicardia, retinopatía diabética, nefropatía diabética, gastroparesia. Y acuérdense siempre, chicos, la neuropatía es en guante y en calcetín. Es periférica, bilateral, simétrica y ascendente. Si yo les pregunto cómo es el Guillain-Barré, siempre vienen preguntas, chicos, de cómo es el Guillain-Barré, cómo asciende y cómo comienza. En el caso de la neuropatía diabética, es una polineuropatía de tipo en guante, calcetín, bilateral y simétrica. ¿Ya, chicos? Eso siempre a veces saben preguntar. ¿Listo? El paciente puede tener estreñimiento, puede tener diarrea. Otras cosas más difíciles. ¿Qué deben de saber, por ejemplo, del pie diabético? El pie diabético es muy complicado y el tratamiento es quirúrgico, es sacar el tejido muerto. Y lo que yo quiero que sepan es que las bacterias más comunes, puede ser pregunta examen, ¿no? Las bacterias más comunes en el pie diabético son el Staphylococcus aureus y los bacilos gram negativos no fermentadores. ¿Ya? Ahora, otras complicaciones son esas famosas otitis externas por pseudomonas. Siempre que tengan otitis externas por pseudomonas son inmunodeprimidos, nunca se olviden. ¿Ya? También está la famosa colecistitis enfisematosa, ¿no? El paciente que tiene CHOP, cuando han hecho colecistitis, están hablando de la colecistopatía calculosa. El paciente que tiene CHOP, sepsis, que es en colecistitis aguda, hacen por mala perfusión. En los pacientes que tienen la famosa colecistitis enfisematosa, son pacientes que tienen cuadros agudos de colecistitis sin piedras. ¿Y por qué está haciendo colecistitis? Porque es malo el flujo sanguíneo y es en necrosis. ¿Ya? Y otra complicación son la hipertrigliceridemia grave. Un poquito de triglicéridos, chicos, para comentarles un poco. Hace un día una charlita de hipertrigliceridemia genética. Siempre tenemos que sospechar hipertrigliceridemia genética cuando hay triglicéridos por encima de 885. Como les decía a sus compañeros, la hipertrigliceridemia crónica puede causar pancreatitis crónica o a repetición. Entonces, cuando ustedes tengan pacientes con dolor abdominal crónico que no filian la etiología, hay que pensar en triglicéridos altos. ¿Ya? Muy bien. Otras cositas son, por ejemplo, esta dermatitis diabética. Mi abuelito, por ejemplo, tenía diabetes. Él tenía siempre con las preguntas, yo no sé. Poder conducta alimentaria, digamos, por la depresión que tiene un paciente, etc. Y otros trastornos pueden tener, por ejemplo, trastornos plaquetarios, un poquito de la viscosidad sanguínea, etc. La parte más importante, chicos, es prevenir, y hay medicamentos que previenen ciertas complicaciones. Por ejemplo, lo más estudiado, chicos, en medicamentos y protección de nefropatía diabética es a nivel renal. A nivel renal, ya se ha demostrado que los ISGLT2, que ahorita vamos a hablar, y los agonistas GLP-1 son medicamentos nefroprotectores. Ahorita les voy a explicar qué es esto. La dieta tiene que ser una dieta hipocalórica, rica en fibra, etc. Y ejercicios, más o menos, que recomiendan ejercicios, 150 minutos de ejercicios semanales. ¿Ya? 150 semanales. De intensidad moderada a intensa. ¿Qué
¿Qué significa que el paciente sude o le duelen los músculos? ¿Ya? Y puede ser tanto aeróbico como anaeróbico. Nunca en los dos el mismo día se inhibe el mecanismo uno y el otro. Tiene que ser un día, puede ser pesas, otro día puede ser spinning, etc. Muy bien. ¿Hasta ahí alguna duda de diabetes? Entonces hemos visto lo que es diabetes, criterios de diabetes, las complicaciones agudas y crónicas. Ahora vamos un poquito a lo que son medicamentos, ¿ya? Muy bien, chicos. Con este grafiquito les voy a enseñar lo que es diabetes, lo que es insulina. Nosotros, para que se les quede grabado lo que es insulina, tenemos dos tipos de insulina. Les voy a decir, no hay más tipos, no, solo hay dos tipos. Las insulinas que actúan para todo el día y las insulinas que actúan con cada comidita. Las insulinas basales son las que actúan todo el día. Ahí tenemos la glargina, la DUD, la DTMI y la NPH, que ya no la podría seguir porque ya no se usa en otros países. Y tenemos las insulinas de acción rápida o ultra rápida, que son la nitro, la aspartica y la glulicina. Y la insulina regular, que tampoco se usa en otros países, porque ya en otros países, por ejemplo, les comento un poquito, hubo un taller y se invitó un médico español y cuando le enseñaron los casos donde habían pacientes complicados y todo, y él decía, yo ya no uso estos medicamentos, yo no uso insulina hace años, o sea, vean cómo en otros países se maneja bien la diabetes. Entonces ellos ya no sabían qué era NPH, nada, ya usan medicamentos de nueva generación. Entonces cuando hablan de insulina tenemos dos tipos, las basales y las prandianas, ¿ya? Muy bien. Cuando usamos insulina, ¿cuáles son las complicaciones de la insulina? Así de sencillo. La hipoglucemia, que ya hemos discutido. Alergia a la insulina es raro. La lipodistrofia, ¿qué es la lipodistrofia? Es cuando la zona donde se inyecta la insulina se altera, se fibrosa. Y son pacientes que se les coloca la misma dosis pero no mejoran. Lo que pasa es que se fibrosa el tejido y la insulina no se absorbe. Y la resistencia a insulina, que se ha visto que se forman anticuerpos contra insulina y la misma dosis no es la misma. Yo tengo dos casos en dos pacientitos donde, por ejemplo, 3 meses le pongo DTMI y 3 meses le pongo glargina y me va mejor. Hasta ahora no le subió la dosis, es un paciente de tipo 1, pero parece que el paciente hace resistencia a una insulina cada cierto tiempo, entonces la podemos rotar, ¿ya? Si está descrita la resistencia a insulina es raro, pero bueno. Otras cosas es el edema insulínico y otra cosa es la presbicia insulínica. Y el efecto Somogy ya les dije que pero ya está en nuevo. La presbicia insulínica, ¿qué significa? No sé si ustedes, cuando han ido a hacer prácticas, los pacientes no les gusta colocarse insulina porque dicen que vamos a poner cieguito. ¿Por qué dicen que se vuelven cieguitos? Lo que pasa es de que si ustedes se acuerdan de la fórmula de la osmolaridad, ¿qué factores tiene la fórmula de la osmolaridad? Sodio, glucosa. Entonces, los tres controlan la presión osmótica en los líquidos. En el ojito es lo mismo. Imagínense un paciente que tenía una presión osmótica, digamos de 300. Le ponemos insulina y el azúcar baja. La presión cae y el ojo se regula la concentración de electrolitos y agua. Entonces el paciente tiene la presbicia insulínica. Doctor, ya no veo bien, me estoy quedando ciego por la insulina. Mentira. Lo que pasa es de que la glucosa se está normalizando y esa caída de la presión altera la refractividad del ojito, ¿ya? El fenómeno de Somogy son hipoglucemias matutinas. Son hipoglucemias en la madrugada que se componen de hiperglicemia como respuesta, como el fenómeno del alga. ¿Qué es el fenómeno Somogy? Por ejemplo, la insulina NPH, la protamínica, que fue la primera que se usó, a diferencia de estas insulinas que se usan una sola vez por día, se usaban 2 veces por día. Se partía la dosis. Por ejemplo, si el paciente
paciente tenía que usar 20 unidades de insulina, le dábamos 20 a las 7 de la mañana y 10 a las 7 de la noche. Lo que pasa es que la insulina tenía un tiempo de acción a las 4 o 5 horas. Si el señor se le colocaba a las 7 de la noche y no comía, nos hacía hipoglucemia en la madrugada. A eso se refiere el efecto Somogy, que ya no tendría que verse con las insulinas nuevas. Y el fenómeno del alba es un fenómeno donde se activan las contrarreguladoras para evitar este hipoglucemia. ¿Sí? Muy bien. Ahora, otro concepto que quiero que sepan es: ¿el paciente diabético es un paciente con riesgo cardiovascular? Sí, correcto. Todo paciente diabético tiene riesgo cardiovascular. ¿Han hecho cardio? Todavía no. Sí han hecho cardio. Cuando han hecho cardio hay muchas calculadoras para poder estimar el riesgo cardiovascular. Framingham, ATP3. Entonces, hay una escala propia para diabetes, porque el paciente diabético tiene enfermedad cardiovascular desde que es diabético. Esta escalita nos decía, por ejemplo, ¿no? Si yo tengo un paciente joven, tipo 1 por debajo de 35 años, o tipo 2 por debajo de 50 años, o una duración de 10 años, sin otros factores de riesgo, el diabético ya es de moderado riesgo solito. Si es de alto riesgo es cuando la duración es más de 10 años, y muy alto riesgo cuando el paciente tiene dos cosas: tiene daño de órgano blanco o tiene 3 factores de riesgo asociados. Por ejemplo, si tengo un diabético que tiene hipertensión, tiene obesidad y tiene nefropatía diabética o nefropatía fisioseta, es de muy alto riesgo porque ya hay daño de órgano blanco. Y acá les traigo un poquito la clasificación Caribo, que en nefro, si han hecho, saben que se puede clasificar al daño renal en base a 2 puntos: al nivel de filtración y al nivel de albuminuria. Entonces ustedes pueden clasificar y decir si su paciente con diabetes tiene nefropatía viendo los niveles de albúmina y los niveles de filtración glomerular. En color rojito están los pacientes que tienen mayor riesgo cardiovascular, y así por el estilo. Y ahora la microalbuminuria se considera como un factor cardiovascular independiente de otro. Puedo tener un paciente que es diabético y no tiene ningún otro factor, pero si tiene albuminuria o microalbuminuria positiva, ya es de alto riesgo cardiovascular y ya tiene daño renal. ¿Correcto? Y en el 2023 salió un nuevo artículo que ya consideraba que el paciente diabético también puede ser de bajo riesgo. Hasta antes todos eran de moderado riesgo, pero desde el 23 que salió este paper, el paciente diabético puede ser de bajo riesgo, sí, pero en general el diabético tiene riesgo cardiovascular independientemente por ser diabético. ¿Ya? Ahora vamos a pasar, chicos, a los medicamentos para la diabetes. Y antes de eso vamos a ver la guía de la diabetes. Para la guía de diabetes, chicos, es bien sencilla. Antes, la guía de la diabetes se enfocaba en solamente bajar el azúcar. Sin embargo, se encontró estudios donde los pacientes que se les bajaba mucho el azúcar aumentaba el riesgo cardiovascular. ¿Por qué creen? ¿Quién me dice azúcar? Hemos hablado hace poco. Por la hipoglucemia. En un momento, el tratamiento era tan intenso que el paciente hacía hipoglucemia, igual se moría, o hacía eventos agudos. Entonces vieron que no era la panacea bajar el azúcar lo más que se pueda, era prevenir daño de órgano blanco. Y en vista que se determinó que había que prevenir daño de órgano blanco, es que salen estos algoritmos de la diabetes. La primera parte del algoritmo de la diabetes es bien sencilla y es bien bonita porque dice: primero, que tiene que darse estilos de vida y educación para los pacientes con diabetes. El primer pilar es educación y estilos de vida. Y otra cosa, que la primera línea de fármacos, ¿no?, debe estar basada no en cualquier paciente, sino en cada paciente de manera individual, independientemente del gol de meta glucémica. Hay que ver costo,
hay que ver accesibilidad, hay que ver si hay daño renal, cardíaco, etc. ¿Correcto? Ahora, otro punto importante. ¿Cuándo debemos usar insulina desde el saque? Pongan ustedes que están en tópico de su salud y les llega un paciente y el paciente tiene hepatitis y sus exámenes. Tiene una glicosilada en 10.2. De frente tiene que usar insulina. Lo ideal es que de frente tengan que usar insulina. Entonces, ¿qué dice la guía? Cuando tenemos pacientes que tienen cualquier glucosa sérica de 300 a más, o sea, 300 y a más, o glicosiladas por encima de 10, o signos de catabolismo. ¿Qué son signos de catabolismo? Baja de peso, caquexia, ¿no? Los pacientes diabéticos que vienen flaquitos, con la boca muy seca, son pacientes en los cuales el músculo hizo proteólisis para compensar el azúcar. Entonces, estas siempre las preguntas, ¿no? Estoy diciendo. ¿Cuáles son los criterios para usar insulina? Síntomas catabólicos, cualquier glucosa por encima igual a 300, indicada por encima de 10. ¿Qué otra cosa nos dice muy importante la guía? Que no tenemos que usar un solo medicamento de la diabetes al hacer el diagnóstico. ¿Por qué vamos a ser muy usureros? Hay que usar desde el golpe 2, siempre y cuando mi hemoglobina glicosilada esté por encima de 1.5% de la meta. ¿Qué significa eso, doctor? Vamos a este punto. Cuando ustedes tengan diabetes, ya hay metas dadas para la diabetes. Y las metas del tratamiento de diabetes están en base a los valores de hemoglobina glicosilada. La meta ideal es 7%. ¿Cuál es la meta de tratamiento de la diabetes? 7%. Si les preguntan, es 7%. Puede ser menor, claro que sí, pero podemos tener una meta más alta también. Si yo tengo, por ejemplo, un pacientito que tiene, un pacientito oncológico, que está en paliativos, tiene sarcopenia, no come bien, y me viene con una glicosilada en 8, yo voy a someterlo a que me haga hipoglucemia, ¿no? En ese paciente no tendré que ser muy intenso y dejaré que la glicosilada esté en 8. Pero si tengo un paciente joven, que me puede hacer dieta, que me puede hacer ejercicio, de repente no voy a 7, de repente me voy a 6.5, a 6, o a remitir diabetes. Entonces, la meta que uno quiera depende de cada persona. Por eso es que acá la guía les dice, si ustedes tienen 1.5% por encima de la meta, inicien 2. Por ejemplo, si mi paciente es joven y me debuta con 8.6, ¿voy a usar solamente metformina? No. Podría usar metformina como otro medicamento porque ya está por encima de 1.5 de la meta. ¿Ya? Sin embargo, salió otro artículo de la Sociedad Norteamericana de Clínicos de Norteamérica, donde indican que si tengo un paciente con diabetes que tiene 7.5 a más de glicosilada, yo ya puedo iniciar con 2 antidiabéticos de un solo tipo. Entonces, yo les pongo en el examen. Paciente varón de tantos años con diabetes de Wood, tiene una hemoglobina glicosilada de 7.6. ¿Cuál del esquema a continuación usted elegiría? Si pongo 2 medicamentos sería el adecuado. Ya puedo iniciar con 2 medicamentos. ¿Listo? Muy bien. Ahora, ¿de qué depende el tratamiento de la diabetes? Depende de buscar si el paciente tiene daño de órgano blanco, tiene enfermedad cardiovascular, falla cardíaca o daño renal. O también depende de la eficacia del medicamento para bajar azúcar, depende de repente para bajar de peso o para el costo del medicamento. Ahora hay muchos medicamentos para bajar de peso para diabetes. Entonces, si yo tengo un paciente con diabetes y es obeso mórbido, tengo que usar medicamentos que no solamente controlen azúcar, sino me bajen de peso. Si yo tengo pacientes que tienen aterosclerosis y tienen nefropatía diabética o cualquier tipo de nefropatía, iniciaré con medicamentos que me causen nefroprotección, como los GLP-1 agonistas o los ISGLT2. Pero si yo tengo un paciente que no tiene platica y no puede comprar estos medicamentos, o el seguro no los tiene, o su seguro no le quiere cubrir, tendré que usar metformina o sulfonina. ¿Ya? Entonces las guías van en tratamiento en base a cada paciente, a cada realidad de persona. ¿Listo? Muy bien.
¿Cuáles son las metas de la glucosa en un paciente con diabetes? Como hemos visto, hay una glicada por debajo de 7, la glucosa en ayunas entre 80 y 130 y la post-azúcar por debajo de 180. Tratar de que tenga una presión arterial por debajo de 140-90, evitar que fume, etc. Y en pacientes en estado crítico por debajo de 180 y no crítico por debajo de 180. Hospitalizados. Listo. Muy bien. Les voy a dar algo de antidiabéticos, que es un poquito extenso. ¿Han hecho farmacología? ¿Sí han hecho farmacología? ¿Han hecho diabetes? Recién van a hacer creo ahora, ¿no? ¿Sí han hecho? Ya chicos, les voy a resumir el todo. La metformina es el medicamento de elección hasta hace pocos años que aparecieron los nuevos medicamentos. Sin embargo, el problema de la metformina es que solo hay que darla hasta depuraciones de 30. Por debajo de 30 no se da metformina. Depuraciones entre 30 y 45 hay que bajar a la mitad. De depuraciones por encima de 60, dosis tope. Depuraciones entre 60 y 45 bajan a la mitad. Y a la mitad de la mitad entre 45 y 30. La dosis tope para algunos es 3 gramos, para otros es 2 gramos. La mayor parte de literaturas asumen que la dosis tope es de 2 gramos por día. Entonces, yo tengo un paciente que está usando metformina 2 gramos por día y el paciente tiene una depuración, por ejemplo, de 35. ¿Puedo recetarle metformina? Sí, pero ya no 2 gramos. Sería 500, ¿no? Porque si por debajo de 60 a 45 le bajo la mitad, sería 1 gramo. Y entre 30 y 45 le bajo la mitad, sería 500. Si tiene por debajo de 30, le quito la metformina. Las sulfonidurias aumentan el riesgo de hipoglicemia por debajo de 60. Entonces, pacientes que tengan depuraciones por debajo de 60, no hay que dar sulfonil. Reparinida no tenemos en Perú. La carbosa teníamos hace años, ya no hay. La piolitazona, solamente hay que quitarla en diálisis. ¿Por qué es importante la piolitazona? Porque se usa para hígado graso, para NASH, para MAL, que van a hacer en gastro. La piolitazona ha demostrado mejorar el tratamiento. La rosiglitazona, que es su hermanita, ya no se usa porque causa cáncer de vejiga. Entonces, piolitazona es para hígado graso. Lo que son las gliptinas, que son los inhibidores de FP4, varían mucho y en general la única que se puede usar sin problemas de la titulación de diálisis es la linagliptina. La linagliptina es el medicamento de elección para pacientes con riesgo de hipoglucemia, adultos mayores y falla renal. ¿Ya? Los inhibidores de la SGLT2 son medicamentos como la empagliflozina, la dapagliflozina, etc. Estos de aquí, chicos, son los medicamentos que mejoran la función cardiovascular y renal. Y se están usando actualmente para diabetes y enfermedad cardiovascular y enfermedad renal. Están preguntando mucho en los exámenes del internado y de la residencia es ¿cuáles los siguientes medicamentos ustedes utilizarían en un paciente diabético que tiene una depuración de 45? Acuérdense que por debajo de 60 hay enfermedad renal. Entonces, las preguntas venían así, ¿no? Tengo un paciente diabético que tiene una depuración de 45 y una disminuria positiva. De los siguientes, ¿qué medicamentos ustedes utilizarían? Los ideales son estos. Empagliflozina, todo lo que son las glifosinas. ¿Ya? Los otros medicamentos que son de boga actualmente son el liraglutide y el semaglutide, que son para bajar peso. Entonces, pacientes con diabetes y obesidad usan semaglutide y liraglutide. ¿Ya? Entonces, los medicamentos que tenemos nosotros, ¿qué tienen que saber? Metformina menos de 30 no usa. Sulfonidurias 60 para abajo no usa. Pueden poner paciente que tiene depuración de 50. ¿Cuál de los siguientes medicamentos no deberían utilizar por el riesgo de hipoglucemia y enfermedad cardiovascular? Sulfonidurias. De las gliptinas,
¿Cuál se puede usar en enfermedad renal crónica? Linagliptina. Pacientes que tienen enfermedad cardiovascular y renal, ¿cuál medicamento utilizarían? Glifosinas. Medicamentos con diabetes y obesidad, que quieren bajar de peso, el semaglutide, liraglutide. Hace poco ha salido un artículo que ha demostrado que el liraglutide y el semaglutide también son buenos para la enfermedad renal. ¿Ya? Sin embargo, las glifosinas son a cabeza para enfermedad cardiovascular y renal. Y después, lo que es semaglutide y liraglutide también serían para enfermedad, pero sobre todo no besos. Eso es lo que tienen que hacer los antidiabéticos actualmente. ¿Ya? En fármaco van a retrasar un poquito. Ahora vamos a tocar un temita, ya para terminar, que es diabetes gestacional. Cuando han hecho clínico han hecho diabetes. ¿Sí? Entonces, chicos, ¿qué tenemos que saber en diabetes gestacional? Que la prueba de cribado para diabetes gestacional debe hacerse dependiendo de los factores de riesgo de la paciente y el trimestre. ¿En qué pacientes yo debo buscar diabetes en el primer trimestre? Pacientes mujeres por encima de 35 años que tengan obesidad, antecedentes de diabetes gestacional, problemas de resultado de azúcar, etc. En estos pacientes, yo no tengo que esperar a la semana 24 o 28 para buscar diabetes. Yo puedo ser cribado en el primer trimestre. En el segundo trimestre ya es universal que tengo que buscar diabetes gestacional entre la semana 24 y 28. Y en el tercer trimestre tengo que seguir buscando diabetes gestacional, sí. Aunque tenga estudios previamente negativos, tengo que seguir buscando diabetes gestacional. Generalmente, ¿qué les preguntan? La diabetes gestacional solo se debe buscar en el segundo trimestre, falso. Tenemos que buscarla en cualquier etapa de la gestación dependiendo de los factores de riesgo del paciente. ¿Correcto? Muy bien. Ahora, este es un algoritmo un poco bien bonito que nos indica cómo debemos de hacer la pesquisa de diabetes gestacional. En el primer trimestre, cuando tengamos estos factores de riesgo, se hace el test de O'Sullivan. En pacientes que están entre la semana 24 y 28, se hace el test de O'Sullivan a ojo cerrado. Y en los pacientes que tienen tercer trimestre y, por ejemplo, tienen macrosomía, tienen polindromias, tienen macrosomía, no tienen screening previo, ya no les hago el test de O'Sullivan, de frente les hago la prueba estándar para diabetes. Si tengo pacientes que han pasado O'Sullivan, puedo complementar la prueba con estos criterios. ¿Qué sociedades tenemos nosotros para determinar diabetes mellitus en la gestación? Tenemos la sociedad de la ARA, tenemos la de ginecología y tenemos la de lo que es salud mundial. Cada una varía dependiendo la carga de azúcar. El ADA, por ejemplo, le gusta usar una carga de 75 gramos, la Sociedad Internacional de Ginecología 100 gramos y esta de aquí 75 gramos. ¿Cuál se maneja? La de ADA y la de ginecología. Estas de acá no se manejan. Estas dos son las que se manejan. Y en gineco más manejan esta de aquí. ¿Qué tienen que saber? ¿Cuál es el criterio de diabetes? Cualquier glucosa en ayuna por encima de 92 para el ADA, igual a 92 o 95 para la de ginecología, es diabetes. Y se hacen pruebas de 1 a 2 horas y 3 horas. ¿Correcto? En el ADA, al menos una, y en la ginecología, 2 o más. Entonces, cuando ustedes quieran hacer prueba de screening de diabetes gestacional, tienen que hacer sí o sí glucosa a la hora, glucosa a las 2 y a las 3 horas, para buscar la mayor cantidad de pacientes con diabetes. Muchas veces hemos tenido pacientes que tenían glucosa en ayunas normal, pero que tenían la glucosa a las 3 horas o a las 2 horas positivas. Siempre hay que hacer estas pruebas, chicos. Entonces, para diabetes gestacional hay la ISPAC, el ADA y la Sociedad de Ginecología Internacional. Ahora, en resumen un poquito para decirles cómo es el monitoring meta de diabetes gestacional. La meta para la glucosa en ayunas en diabetes gestacional es entre 70 y 95. La meta para una diabetes gestante con diabetes gestacional, a la hora entre 110 y 140, a las 2 horas entre 100 y 120. ¿La hemoglobina glicosilada se usa como diagnóstico de diabetes gestacional? No. La hemoglobina glicosilada no se usa para diagnóstico de diabetes gestacional. Se usa como monitoreo. ¿Cuál es el gol? Si para un paciente no gestante era 7, para una gestante debe estar de 6,5
abajo. ¿Correcto? Muy bien. Para algunos artículos, inclusive buscan metas por debajo de 6.1, pero de 6.5 para abajo es una buena meta de hemoglobina glicosilada para el embarazo. El tratamiento, estilos de vida, el medicamento de primera línea para diabetes gestacional, insulina. Siempre preguntan eso. ¿Se pueden usar otros medicamentos? Sí. La metformina y gliburida. Lo malo es que cruzan la placenta. ¿Ya? Pero se ha visto, por ejemplo, que pacientes con ovario poliquístico pueden seguir tomando metformina hasta el primer trimestre del embarazo. Y actualmente la metformina se puede dar durante todo el embarazo. ¿Qué riesgos se han encontrado con metformina? Acuérdense, peso pequeño para edad gestacional, y se ha encontrado riesgo de diabetes y obesidad en la etapa adulta. Sin embargo, la metformina se viene usando para diabetes, sobre todo ginecología la usa bastante. En endocrino hay un poquito de temor con la metformina, pero sin embargo la estamos usando, porque muchas pacientes que usan metformina les controla el peso, ¿correcto? La gliburida, por ejemplo, sí está descrito que se puede usar, pero no se ha visto que haya buena respuesta. Y la gliburida, al ser una sulfoniluria, causa hipoglucemia. Ahora, les he resaltado en rojito lo que tienen que saber. ¿Qué insulinas están aprobadas en el embarazo? Está aprobada la NPH, que les dije, la glargina y la detenida. ¿Ya? Estas tres están aprobadas en el embarazo. ¿Ya? ¿Y qué insulinas prandiales, o sea, de acción rápida, están aprobadas? La cristalina, ¿no? Y la aspa, y la lispro. Hay otra insulina de acción rápida, glulicina, que se ha visto que cruza la placenta y no se debería usar. Mejor hay que usar estas de acá, cristalina, lispro y aspa, ¿correcto? Entonces, a veces, no he visto que pregunten esto en los exámenes de admisión para la residencia del internado, pero yo les puedo preguntar. Está fácil. Por ejemplo, ¿cómo me acuerdo yo para qué insulinas debo usar en el embarazo? El acrónimo LAC, lispro, aspa y cristalina. No se olviden. Muy bien. Y algo nuevo en diabetes es el monitoreo continuo de glucosa, que han visto que tienen esos parchecitos en el hombro. Se manejan otros parámetros de control de azúcar y se manejan dependiendo si el paciente es gestante o no es gestante y si es diabetes tipo 1 o tipo 2. En general, chicos, la parte verde es lo que uno tiene que buscar. Lo ideal es que un paciente con diabetes, sea 1 o tipo 2, tenga un 70% del monitoreo control de 24 horas de diabetes en rango entre 70 y 180. Entonces, cuando tenemos un monitoreo por debajo del 70% en rangos, es mal control de azúcar. Miren cómo en cambio en la gestante, el tiempo en rango tiene que ser mucho mayor y el rango es más estricto, no es de 70 a 180, sino 73 a 140. Esto de acá, por ejemplo, es nuevo, tiene unos años de evolución y esperemos contar en algún momento en Perú con monitoreos continuos de glucosa. Tenemos particulares uno que otro paciente y es bien bonito porque nos permite tener un monitoreo las 24 horas del azúcar. Con que ustedes me sepan de que la parte verdecita es lo estándar y lo ideal, yo estoy contento. Si por ejemplo van a alguna charla y les dicen mi control de azúcar es solamente el 50% del tiempo rango, es mal control. Si ustedes ven, por ejemplo, lo ideal es que solamente menos del 1% tengan hipoglicemias severas y solo te permite el 4% de hipoglucemia. Esto es lo ideal, ¿no? No se da, pero bueno, con que nosotros mantengamos esto bien y esto adecuado, estamos yendo por buen camino. Bueno, chicos, ¿hasta ahora alguna pregunta? ¿O está claro? ¿Sí? Ya. Entonces, ¿cuándo dan su examen de esto? ¿Todavía no? ¿De marzo? ¿De abril o marzo? No sé. ¿Marzo? ¿Está rápido? Se van a dar endocrino.
Bien, chicos, entonces para